Buenos días y bienvenidos a Quiero ser webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Hoy es 19 de agosto de 2020 y tal día como hoy, en 1944 en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados, junto a un grupo de españoles llamado la Compañía 9 y que semanas antes habían desembarcado en Normandía enviados por Winston Churchill, liberan París. Los aliados habían avanzado durante un mes y medio desde las playas de Normandía hasta París, desgajando el Tercer Reich en Francia. París había estado bajo el dominio de los nazis 4 años. Bueno, la semana pasada os hablé de cómo ahorro, incluso de cómo ahorraba desde pequeño, y os conté cómo le dije que no a José María y a su estudio web. Os recuerdo que José María era uno de mis mejores clientes, si no el mejor. Tenía un estudio web en Sevilla y se quería ir de España. No quería seguir aquí, se había aburrido del tema del diseño web y se quería ir. Así que bueno, había puesto en venta su estudio web, se lo había ofrecido a un par de estudios web y me había llamado a mí porque también me lo quería ofrecer a mí. El precio que me había dado recuerdo que era muy bajo y yo le había dicho que lo debía subir, que era muy poquito y que lo debía subir, que por lo menos si facturaba uno debía pedir 4. Por pedir, que no quede. Bueno, eso, la verdad es que por las noches yo lo pensaba mucho, me quitaba algo el sueño. Más que nada, sobre todo por la amistad que me unía a José María y esa necesidad que tenía él de venderse, de vender el estudio y de irse, ¿no? De irse de España. Además era una buena oportunidad, yo lo veía como una buena oportunidad, aunque ese tema de Wix, de tener las páginas en Wix, era algo que me echaba mucho para atrás. Pero bueno, sí que había valorado la opción de reconvertir todas esas webs en WordPress, hacer una instalación y bueno, total, además sería algo que podría ofrecer a los clientes como un nuevo cambio, ¿no? Aprovechando que cambiábamos de estudio web, pues además les podía rediseñar esa página web. Un rediseño sencillo, con una plantilla sencilla, no eran webs muy complicadas, eran webs de empresa. Y bueno, pues yo creo que fue lo que me lanzó, ¿no? Lo que me lanzó a seguir pensándolo. Y además era eso, era una buena oportunidad y era una buena inversión a largo plazo, de 2, 3 años más o menos, de poder recuperar toda esa inversión y a partir de ese tercer año, pues comenzar a tener unos beneficios, pues bueno, debido a esa inversión, ¿no? Además, la facturación, aunque había subido en los últimos años, la caja de la empresa sí que había mermado bastante. No teníamos demasiada liquidez y eso, pues bueno, fue algo que me decía desde atrás, me decía, venga, cómpralo y anímate. Ya te digo que la caja había bajado bastante, sobre todo por haber tenido que cubrir esos sueldos, esos 2 sueldos durante un año, ¿no? Que fue muchísimo dinero. Y bueno, que otra vez a largo plazo se recuperaría, pero era imposible de mantener. El precio que había puesto José María a su estudio era muy bueno. La recomendación mía, ya te digo que había sido que la subiera. Eso fue un poquitín tirar piedras contra mi tejado, pero bueno, a ver, el sevillano era mi amigo y mi deber era aconsejarle, ¿no? No me sentía un poco mal por mí, pero por él me sentía bien, ya que él quería vendérselo a otra persona, a otros estudios, y yo le dije, pídeles más. Así que bueno, pasados unos días después de darle esa recomendación, me llamó y me había dicho que había multiplicado el precio por 4. Si él había pensado que era vender el estudio, por decir algo, por 5.000 euros, lo había subido a 20.000. Así que bueno, había contactado de nuevo con esos 2 estudios interesados de Sevilla y claro, le dijeron que esa cantidad era inviable. Así que bueno, me llamó y me pidió consejo, así que bueno, le dije que le ofreciera más estudios, que se diera un garbeo por internet a ver qué estudios había en Sevilla, les llamara, quedara con ellos y les presentara toda su facturación, toda su carta de clientes, sus trabajos. Pero bueno, él me dijo que tenía muchísima prisa, que se quería ir de España ya, que estaba harto y que quería comenzar su nueva aventura cuanto antes. Al día siguiente, después de hablar con él, después de recibir esta llamada,
pasé una noche, la verdad es que esa noche la pasé mal, ¿eh? No dormí mucho y bueno, la pasé un poquitín en vela. Y tras darle mucha vuelta, tras pensar ese tema de oportunidad, esa inversión a largo plazo, esa amistad que nos unía, bueno, pues le mandé un correo electrónico a primera hora de la mañana y que además es un correo que aún conservo, lo he buscado y os lo voy a leer. Muy buenos días, Josín. Josín es el nombre cariñoso, ¿vale? Que yo le llamo. Tras pasar una noche sin dormir, dándole muchas vueltas al asunto, pensando en el formato de tu empresa, en tu cartera de clientes, en tu facturación y en nuestra amistad, te doy una buena noticia. Estoy interesado en comprarte tu estudio web. Seré directo. Tu precio inicial eran... Me voy a inventar la cifra, ¿vale? 100 euros. Yo te voy a ofrecer el doble, 200. Estamos en marzo. Podría ir el mes que viene a Sevilla una semana. Y así me presentas tus clientes más importantes. Durante estas semanas tú les puedes explicar quién soy y que ellos no van a notar ningún cambio. Solo que a partir de ahora deberán contactar conmigo en vez de contigo. Un fuerte abrazo, Pablo Sardina. En un capítulo anterior os hablé del trato que tengo con el banco. Bueno, realmente trato con varios bancos, ¿vale? Lo único que la empresa, lo potente y mis ahorros los tengo en un banco. El banco es Cajamar. Mi recomendación es trabajar con bancos pequeños, bueno, si son cajas, mejor todavía. Al trabajar con grandes bancos, el problema es que se pierde el trato personalizado, tienen muchos más clientes y es más difícil que reconozcan, que sepan quién eres, cosa que en banquitos pequeños, pues bueno, eso no pasa. Además, según entras, saben cómo te llamas. Esto lo digo desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Esto no quita que haya personas que con los grandes bancos trabajen fenomenal y yo lo respeto y es algo que, bueno, yo os hablo desde mi punto de vista, que ya os digo, trabajo con Cajamar, es un banco cooperativista y además los clientes podemos ir aportando capital y convertirnos en cooperativas, ¿no? Porque, bueno, cooperativistas de este banco. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que puedas tener cuentas en comisión. Sí es cierto que te obligan a tener la cuota de autónomos domiciliada y algún recibo y bueno, conlleva el tener las transferencias inmediatas y normales que son gratuitas, la tarjeta de débito no tiene ninguna comisión, por ejemplo a mí por cada recibo que giro a los clientes me cobran 0,30 euros, que es muy poquito y bueno, pues ahí son una serie de ventajas que para mí a día de hoy son de enorme valor. En prácticamente todos los bancos te cobran comisiones mensuales. Precisamente el otro día, pues bueno, hablando con mi suegra, yo le digo, oye, yo es que no quiero que me cobren los bancos ninguna comisión, no es algo de mi agrado. Y le pregunto, ¿pero a ti te cobran? Y dice, sí, claro que me cobran. Y yo, pero habla con ellos, vete a hablar con el banco y que te retrocedan, ¿no? A ver si lo pueden retroceder. Igual tienes que tener un saldo medio mínimo o igual tienes que meter algún recibo más para que algo, vete allí y que te lo hagan, porque es que a final de año es mucho dinero. Además, en la mayoría de los casos, nosotros que, en mi caso, que somos autónomos o en el tuyo, con tener domiciliado la cuota de autónomos es suficiente. O si eres trabajador, con tener la nómina es suficiente para que no te cobren ninguna comisión. Yo lo que os recomiendo es que mañana mismo vayáis a hablar con vuestro banco, pedir que retrocedan estas comisiones de mantenimiento y bueno, si no lo pueden hacer, buscad otro banco. Hay docenas de bancos que están encantados de abrir nuevas cuentas y al final son muchos euros de comisiones que a final de año ya os digo que es mucho dinero. Además, recuerdo que hay un estudio que dice que los bancos españoles ganan 10.000 millones de euros al año en comisiones y cada media de comisión por cliente son 500 euros de media al año. Claro, esto incluye comisiones de mantenimiento, de cobro de cheques, de recibos bancarios, de devoluciones de estos recibos, de las comisiones de las tarjetas de crédito, de compraventa de acciones y de fondos, bueno, un montón de comisiones bancarias que existen y que si podemos evitar, debemos evitar. Y más como autónomos que tenemos que estar mirando el euro, pero vamos, muchísimo. Sí os doy una recomendación, que es que cuando mañana vais a hablar con vuestro banco, mañana o pasado, cuando podáis, id siempre con un trato cordial, ser amables, empatizar un poquitín con quien está ahí trabajando
y que tienen que aguantar muchísimo. Los cajeros y las personas que trabajan en bancos tienen que aguantar de todo. Entonces, bueno, si vamos con un trato sencillo y cordial, estoy seguro que os van a ayudar y lo harán. Y si no, bueno, siempre nos queda la opción de cambiar de banco, que a día de hoy es algo que debemos contemplar. Bueno, espero que esta recomendación os ayude y os invito, ya os digo, a ir mañana a vuestro banco y a hablarles del tema de las comisiones. Tras el email que mandé a José María, a Josín, apenas pasaron unos minutos y me llamó. La llamada, pues bueno, os podéis suponer que era de enorme alegría y Paulín, ¿qué tal? Bueno, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Muy contento y me dijo que estaba de acuerdo, que le dijera ya qué semana iba a ir para preparar todo el calendario de visitas para ir a ver a los clientes. Y nada, pasados unas 4 o 5 semanas más o menos, a mediados de abril, pues nada, me cogí el coche, me fui a Sevilla y ahí estuve una semana inolvidable donde conocí a muchísimas empresas, muchísima buena gente y además engordé algún que otro kilo, ¿no? Sevilla en abril es una maravilla. Bueno, dicen que Sevilla es una maravilla cuando llueve, cuando hace sol, siempre. Pero en abril sobre todo. Fue cuando me di cuenta de la canción, ¿no? Que dice Sevilla tiene un color especial y Sevilla huele a azahar. Pues así es, olía a azahar y bueno, a mí me encantó. La verdad es que me encantó Sevilla y su gente y el estar allí con mi amigo José María y bueno, ir a conocer a mis nuevos clientes. A cada cliente que fuimos a ver, yo ya llevaba preparado bueno, un pequeño guión, ¿no? De presentación y además, como bienvenida, pues les di un pack de bienvenida en el que les decía que en un futuro les cambiaría la página web. No les dije el tiempo que tardaría en cambiarles la página web, pero sí que les ofrecí y se lo regalé, fue una optimización de su ficha de Google My Business para que aparecieran en las búsquedas locales de su negocio. Bueno, esto fue algo que gustó mucho. Recuerdo un fotógrafo que estaba en Dos Hermanas, creo que era, y claro, él se moría porque buscaba fotógrafo Dos Hermanas y él no aparecía. Lo miramos allí in situ y le dije, bueno, no te garantizo al 100% que vayas a aparecer, pero aparecerás igual el tercer, cuarto, quinto puesto y así fue. Pasadas unas semanas, cuando se lo actualicé, pues bueno, él apareció, quiero recordar que aparecía el segundo. Aunque a algunos clientes no les hacía mucha gracia el cambio, y además esto es algo que ya te digo que notaría unos 2 o 3 meses más tarde, cuando empecé a recibir llamadas de clientes que se querían dar de baja. Recuerdo la forma de trabajo del estudio sevillano. Su forma de trabajar era que les cobraba una mensualidad por mantener la página web y esta mensualidad les incluía el dominio, alojamiento, las modificaciones en la web y además renovarles la web completamente cada 4 o 5 años más o menos. Esta es una modalidad de trabajo que yo hago con algunos clientes y fue una modalidad de trabajo que yo a José María le recomendé hacer. Es una forma de ingresos recurrentes que vas a tener siempre y te ayudará en cualquier momento, pues si tienes cualquier bajón de cartera o de salud, pues tener siempre esos ingresos recurrentes que ya he hablado de ellos en algún podcast anterior y que tengo apuntado para desarrollar más ampliamente en un próximo podcast. Más o menos lo calculé, un 30% de los clientes aprovecharon ese cambio de gestión para darse de baja en el primer año. Y bueno, yo os doy este dato por si en algún momento decidís comprar un estudio o hacer una compra de este tipo de otra empresa. Sé que os daré otro dato, pasados 4 o 5 años, el 50% de los clientes se habrán dado de baja. El motivo principal yo lo tengo más que visto y es la cercanía. Las empresas españolas, la mayoría, necesitan calor, necesitan cariño y cercanía. Y además en este sector del desarrollo web, las empresas a las que hacemos la página web valoran muchísimo que quien les haga la web sea alguien que está cerca, que sea de su barrio, de su pueblo o de su ciudad. Claro, yo esto era algo que sabía, pero bueno, en su momento
no lo di mayor importancia y además siempre traté de mantener un contacto directo con ellos, llamando por teléfono o preguntándoles qué tal, si necesitaban cualquier cosa, y mensualmente les mandaba junto a la factura en el correo electrónico un email personalizado donde les saludaba. A día de hoy sigo haciéndolo con los que siguen conmigo, les preguntaba qué tal estaban, pues les comento cómo evoluciona su número de visitas, su posicionamiento, si necesitan cualquier cosa, que me tienen. Pero bueno, yo creo que el que vieran Cantabria en la firma es algo que no les gustaba. Creo no, lo afirmo. Entonces, bueno, es algo que podéis tener en cuenta si el día de mañana decidís hacer una compra de este tipo. Si es un estudio de diseño web cercano de vuestra provincia, de vuestra ciudad, mejor que mejor. Si es de fuera, os aseguro que vais a tener un montón de bajas. Y todas estas bajas, desde mi experiencia, fue un goteo casi constante de bajas. Ya pasados esos 4 o 5 años, los clientes que siguen son clientes fieles. Esos ya seguro que no se van a ir nunca, a menos que cierren o se jubilen, claro. Pero las bajas fueron constantes, ya os digo, y siempre siempre fueron bajas, o bien porque cerraban el negocio, o bien la mayoría de ellos fueron porque se trasladaban los servicios a un estudio web local, a un estudio web de Sevilla. He hablado con 10, 12 estudios de Sevilla y claro, yo lo entiendo. La mayoría de los clientes querían tener a alguien de cerca. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Os he contado un poquitín toda o parte de la experiencia de la compra del estudio web. Os la iré ampliando un poquitín más. Os contaré cuánto tiempo tardé en amortizar esta compra y bueno, cómo también esa cartera de clientes me ha ayudado mucho a tener nuevos clientes de Sevilla gracias a ese boca a boca. Os deseo que paséis una muy buena semana, un muy buen miércoles, que os cuidéis mucho y nada, ya sabéis, dadme 5 estrellitas, comentarios, seguidme y todas esas cosillas que me van a ayudar a seguir adelante. Un abrazo muy fuerte y cuidaos mucho.